¿Qué onda, Pame? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, César? Bien, gracias a Dios. La verdad, súper emocionada porque estamos en nuestro primer viernes presencial después del Worship Night. Sí, Tú cuéntame, ¿tú cómo te sientes? es súper emocionante. La neta, ya extrañaba los viernes presenciales, poder servir directamente en la iglesia, verlos a todos con sus caras, aunque sea con el cubrebocas y todo. La verdad es que se súper extraña. Oye, ¿qué te pareció el Worship Night? Ay, la verdad es que el Worship Night estuvo así otro rollo, porque la verdad, o sea, la verdad es muy bonito alabar en la casa y ver prédicas en la casa, pero neta nada se compara con la coinonía, o sea, literal como esa convivencia entre hermanos que se genera cuando estamos juntos, obvio, con la sana distancia, con nuestro cubrebocas. Ahorita no traemos porque estamos hablando con el micrófono, pero todos traen, ¿eh? Les prometemos que usamos cubrebocas. Sí, es en serio. Pero sí, o sea, nada se compara con el poder alabar juntos, el brincar, incluso aunque estemos súper separados, porque antes era como que todos juntos pegados, pero pues obvio ahorita no. Pero la neta, o sea, se siente súper padre como esa, o sea, la presencia de Dios y estar como todos en un mismo espíritu de alabanza. O tú cuéntame, ¿cómo te sentiste tú? La verdad es que estuvo súper increíble porque ya extrañaba alabar de esa manera, ¿sabes? Vinieron muchísimas más personas de las que me esperaba, pero, ¿sabes? A veces lo increíble no es tanto las personas, sino el hecho de sentir la presencia de Dios, ¿sabes? No es como cualquier cosa, y a mí me emocionó muchísimo el devocional que diste, porque yo me acuerdo del sacerdote que entraba en el altar y todo, y pues literal, los que entraban a la presencia de Dios en pecado, vas para abajo, ¿no? Cuello. Entonces, ¿cuánto más no te deberías de sentir impactado por la presencia de Dios en la alabanza cuando la sientes? Yo la verdad caigo de rodillas. La verdad sí, gloria a Dios por eso, porque la neta, o sea, a veces como que podemos dar por hecho el privilegio que es poder alabar en la presencia de Dios juntos como hermanos y como dices, más que la gente, o sea, obviamente es hermoso ver que haya tantos, pero el hecho de poder tener esa presencia palpable fue súper único y pues hoy esperemos que sea igual, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿y has visto cara a cara? Sí, de hecho, ahí anduve esta semanita. Ok. Y está súper padre, ¿no? Es como más allá de directamente dar una prédica y todo eso, como algo más relajado, una conversación así súper chida Así y como todo. tú y yo. Exacto, así, una conversación, ¿sabes? Como menos preparada, así, totalmente sincera, y pues está Exacto. súper chida. ¿Qué días es? ¿Me puedes recordar? Es los jueves a las 8 p.m. para que no se lo pierdan. La verdad es algo padrísimo porque son conversaciones, o sea, en las que neta no estás pretendiendo nada. Por eso se llama cara a cara, porque buscamos tocar temas como muy comunes para nosotros como jóvenes cristianos. Y la neta está súper chido. Si ustedes tienen ganas de ver algo, o sea, maybe no quieres ver una prédica, quieres ver algo más tranquilo, una conversación entre amigos. Y está muy padre porque es muy edificante, porque pues todos somos chavos y abrimos nuestro corazón un poco, contamos un poco de nuestras experiencias y pues no se lo pierdan. Exacto, la neta es que sí está súper padre. Y yo creo que hay otra cosa que la neta te ayuda a conectar así como más directamente. Está súper chido escuchar una prédica, pero la neta no hay nada como estar como entre hermanos, ¿sabes? Y creo que algo muy chido son los grupos conexión. Sí, totalmente. No sé si ustedes conocen de los grupos Conexión, pero bueno, en este caso César y yo estamos en uno. Son grupos de chavos, de mujeres como de hombres. Hubo una vez uno mixto, de hecho, estuvo, bueno, me contaron que estuvo chido, pero la verdad es muy padre porque pues son grupos en los que nos reunimos como hermanos. Hay, bueno, el mío hay de chile, limón y manteca, hay niñas de 14 y chavas de 29, pero aún así hay una unidad súper bonita. Y yo creo que es de las cosas que más bendición, ¿no? En la coinonía, como dije al principio. O sea, porque abrimos nuestros corazones, contamos experiencias y a pesar de que por la pandemia ha sido por Zoom, igual ha sido súper edificante, ha sido súper bonito. Así que si ustedes están interesados en entrar a un grupo Conexión, escríbanos a las redes de Jóvenes Atrévete para que podamos contactarlos con los líderes y que ellos los deleguen, bueno, los metan a uno. Y de verdad no se van a arrepentir. Es algo súper bonito. Sí, escríbanos con confianza y además creo que hay muchísimos grupos, entonces estoy seguro de que va a haber alguno para tu horario, para tu disponibilidad y todo, y pues en serio que va a ser de mucha bendición que conozcas, que te puedas abrir, que puedas platicar más a fondo, que puedas escuchar igual los problemas de otros,
te puedes reflejar literalmente en las conversaciones de los grupos Conexión y todo. Y la verdad me recuerda muchísimo a Jesús, ¿no? Con sus discípulos, cómo era él directamente, un círculo, ¿sabes? Aparte de ser como simplemente Jesús predicándoles, ellos compartían tiempo, experiencias y pues eso es básicamente hacer iglesia, ¿sabes? Exacto, hacer iglesia, literal de eso se tratan los grupos Conexión. Y también tenemos para ustedes una invitación, ya que estamos hablando de esto de la comunidad, de hacer iglesia. Bueno, también estamos abriendo una convocatoria para servidores de jóvenes. Realmente, o sea, por la pandemia tal vez se redujo un poquito, ¿no? Todo esto de los servidores dejaron de venir y por eso en nuestro corazón está que si tú tienes la intención de servir a Jesús a través del servicio en la iglesia, te invitamos a que te acerques a jóvenes. Hay varios ministerios que a veces tal vez damos por hecho porque los vemos siempre como host, que neta son unos rifados los de host, muy bien. Así que están aquí con nosotros, no los pueden ver. De hecho, aquí, a ver, vamos a invitar a Pau, la líder de host del día de hoy. ¿Qué onda, Pau? O sea, ven a saludar. ¡Hola! Hola, Pau. Hola. Bueno, el punto es que hay host, hay bienvenida, también están los chicos de media, también, o sea, bueno, la verdad hay bastante, solo que, pues, por la pandemia, les digo, dejaron de, o sea, todo cambió un poquito la modalidad, pero de igual manera hay opción, ¿no? Para servir. Exacto. Así que si está en tu corazón hacer iglesia, de verdad, no lo dejes pasar porque es algo que Dios ha puesto en tu corazón. Sí, es algo súper padre, súper hermoso, porque la neta a veces te sientes como de, ay, es que no encuentro mi llamado, ay, es que no encuentro mi propósito, ay, es que no sé qué hacer, etcétera. Y la verdad es que a través de servir puedes ir hallando eso, ¿sabes? Y puedes ir encontrando cómo puedo ser de bendición para las demás personas, porque pues sabemos que el que quiera ser el mayor de nosotros debe ser el sirviente de todos. Exacto, ese fue el versículo del día hace como 2 días. Pero exactamente. Y de hecho, hace ratito Caleb compartía eso, ¿no? Que Jesús es el mejor ejemplo de cómo servir, ¿no? Él se inclinó y de hecho en Filipenses, ¿no? Dice que sí. Él tuvo tanto amor por nosotros que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y se hizo forma de humano para servirnos, así que pues qué mejor ejemplo que Cristo y para que nosotros también podamos hacer lo mismo, ¿no? O sea, Exacto. Humillarnos y servir y ser, pues ponernos como el más pequeño, ¿no? Sí. Como decía Pablo, que él se consideraba el más pequeño de todos. Exacto, y vas inclusive a recibir más sirviendo, más de lo que das. Vas a recibir mucho más sirviendo, en serio. Vas a aprender muchas cosas, vas a poner a prueba tu carácter. A mí me tocó poner a prueba mi carácter en Edecanes. No es cierto. Pero sí, la verdad es que sí está súper padre servir y pues puedes hallar cómo puedes ser de utilidad para las personas y cómo puedes lavar los pies de otras personas. Entonces es súper increíble. Entonces, ¿ya estamos listos para la reunión? Sí, ya estamos súper felices porque hoy es la primera prédica. Primero hubo un worship night, pero hoy es la primera prédica presencial. Estamos súper felices porque hoy nuestro líder va a comenzar una serie que va a estar buenísima. No te la puedes perder, de verdad. Estoy segura que va a ser de muchísima bendición. Agarra tus palomitas, invita a tu primo, a tu amigo, a tus papás, a tu perro si quieres. Ponte un café ahí donde estés, prepara un ambiente para adorar, para iniciar a pedir la presencia de Dios, ¿sabes? A exaltarlo y pues prepárate para el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy. Y si no pudiste asistir a la reunión presencial, te esperamos para la próxima porque cada vez se va a poner mejor y sabemos que aquí está el Espíritu Santo y no te puedes perder de esta experiencia tan bonita entre hermanos. Hace unos días escuchaba una frase de un escritor muy famoso que dice así: Dios nos permite experimentar los puntos más bajos de la vida para enseñarnos lecciones que no podíamos aprender de otra forma. Yo no sé si sea la primera vez que vienes o yo no sé cuánto tiempo llevas aquí. Lo que sí sé es que Dios está contigo desde el primer momento en que lo aceptaste en tu corazón. Por muy difícil que se vea la situación o por muy triste que el mundo esté, Dios está ahí y te llama. Y lo mejor de todo es que estás en su casa y tiene un lugar en la mesa especial para ti. Y ese lugar tiene tu nombre. Dios es nuestro buen pastor
Y Él nos guía a los lugares que son mejores para nosotros. Sabemos que por muy difícil que pueda ser el camino, Él está ahí. Pero ¿qué nos hace falta? Confiar plenamente en Él. El propósito de Dios no es causarte un conflicto, un problema. Su propósito es aprovecharse de esa situación difícil para crear algo muy especial en ti. Y se llama fe. Y es una fe sincera. Él busca que tengas una fe sincera en tu corazón. Entrégale eso que más quieres, eso que Él más anhela de ti, tu vida. Gracias por estar aquí. Eres bienvenido cuando quieras. Yo no sé de verdad qué motivo te haya traído aquí, pero estás en familia. Cada uno pasa por una batalla completamente distinta. Entrégale esa batalla, entrégale ese dolor a Dios, porque Él viene a sanar lo que hay roto, no solo en tu corazón, sino también en tu cabeza, pero sobre todo en todo tu ser, porque su amor es inagotable, inagotable, y a veces creemos que no lo merecemos. Ya lo tienes, y es el regalo más hermoso que Dios te da. Así que cántale una vez más y cántalo más fuerte, porque a pesar de el valle que esté lleno de sombras y de muerte, Él te encuentra, y por eso estás hoy aquí. ¿Por qué no le dan todos fuerte un aplauso al Dios de gloria? Aquel que no promete, ¿verdad? Que no vamos a estar en valles de sombra y de muerte, pero sí promete que va a estar cada uno de esos días a nuestro lado y que no nos va a dejar. Ese es nuestro Dios de gloria. Amén. Amén. Y bueno, pues si gustan tomar asiento, amigos. Qué bonito tiempo de alabanza. Gracias, Beri. Y bueno, pero hay un aviso muy importante. Todos los matrimonios que vienen en estudio ya pueden pasar al saloncito que está arriba de la cafetería. Nos están esperando ya para arrancar. ¿Y cómo están, amigos? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo les fue? ¿Qué habló Dios a su semana? ¿Qué habló Dios en esta semana a su corazón? Espero que haya sido algo de mucha bendición. Y yo estoy bien contento, la verdad, porque de verdad amo venir los viernes, amo estar con ustedes que son mi familia. Y bueno, como saben, tenemos por ahí unas peticiones y unos agradecimientos. Igual, si tú tienes en algún momento alguna petición o algo que agradecer, lo puedes encontrar en nuestras redes sociales de Jóvenes Atrévete, y ahí puedes poner tu petición. Es algo que ahorita estamos haciendo con la intención de unirnos más como iglesia, de unirnos más como hermanos y estar orando unos por otros. Y aquí tengo algunas peticiones de agradecimiento. Dice: por mi familia de Jóvenes Atrévete. Eso. Por su gran amor y gracia. Claro, también agradecemos el amor y gracia de nuestro Padre por amarnos tanto, poder tener una identidad clara en Él. ¿Sale? Otra es que me dé paz, porque no hay persecución en México. Y tenemos otras peticiones de oración que serían: porque Dios siga sorprendiéndonos y llevándonos más profundo, porque Dios traiga claridad a mi corazón, madurez como cristiano. También nos piden ahí para entrar a los exámenes para pasar los exámenes de admisión. Sé que muchos tenemos ahorita esa petición, entonces igual se las quieren como anotar. Y creo que eso sería todo ahorita, ¿va? Y bueno, ¿ya están listos para el mensaje? ¿Sí? Ay, qué animados. A ver, saluden rapidísimo al que está al lado de ustedes ahí. ¿Hay alguien nuevo que viene por primera vez? Levante su mano. Eso, súper, bienvenidos. Un fuerte aplauso, por favor, para allá. Acá también de este lado. Bienvenidos. Y bueno, ahorita quiero presentar a un gran amigo, una gran persona, que aparte es nuestro líder de jóvenes. Es una persona que quiero y admiro mucho con todo el corazón.
Por ahí tenemos un proyecto que Dios puso en nuestro corazón, hermano, entonces vamos a darle con todo. Y pues recibamos con un fuerte aplauso a mi hermano Chava Flores. Bienvenido, bro. Qué gusto presentarte. Adelante, hermano, todo tuyo. Ay. ¿Cómo están, familia? Ya tenía mucho tiempo que no los veía, ¿eh? Ahora sí, la verdad estoy muy emocionado, muy agradecido con Dios de verlos a todos ustedes. Y pues ahora sí que para la gloria de Dios estamos aquí también. Pero antes de iniciar, ¿cómo están? ¿Bien? Siento que no pregunto eso, ¿verdad? O sea, cuando subo es como... Y ni les digo cómo, les pregunto cómo están. ¿Bien? También se vale decir que están mal, ¿eh? Así, hagan la manita así los que están mal ahorita, así. O así, más o menos. Un disparejo, ¿o qué? Pero qué bueno verlos, familia, la verdad me da mucho gusto. Pues antes de iniciar, para que despertemos un poco, porque ahorita ya alabamos juntos al Señor y eso es de lo mejor que podemos hacer juntos como familia, como iglesia. Pero ahí sí me acompañan en su lugar, pero pónganse de pie. Ya sé que Aldo los sentó y tiene toda la razón, pero yo estoy bien loco, ¿eh? A ver, párense. Vamos a hacer una pequeña actividad que todos conocemos y se llama Simón Dice. ¿La conocen, no? ¿Sí? ¿Chido? Entonces, a ver, Simón dice que se froten la cabeza, así. Frótensela. Más rápido, así. Simón dice que a la de 3 le hagan un guiño al de al lado así. ¿Ok? 1, 2, 3. Súper bien. Simón dice que le digan que se ve muy bien al de al lado a la de 3. 1, 2, 3. Eso, hablando vida. Me gusta. Simón dice que a la de 3 enseñen su bíceps así. ¿Va? 1, 2, 3. Algunos así como que se fue para abajo, ¿no? Así. Hagamos ejercicio, hermanos. Steffi me quería decir algo. ¿Qué pasó? Gracias, Steph. Simón dice que a la de 3 demos un grito de guerra. Les late, pero bien. No quiero oír el... No. O sea, un grito de guerra, ¿va? 1, 2, 3. Así. 1, 2, 3. Más fuerte. 1, 2, 3. Me gusta esta tribu, dense un gran aplauso, por favor, y adiós. Venga, me gusta. Me cae muy bien mi familia. Pueden tomar sus asientos, amigos. Gracias. Es para activarnos un poco, ¿no? Porque luego llegamos aquí, yo sé que llegamos cargados después de la escuela o del trabajo o de un día pesado con la familia, pero aquí estamos para recibir la palabra de Dios todos juntos y eso me incluye a mí también. Entonces, es un honor y un gusto tenerlos aquí, amigos, de verdad. Pues vamos a empezar con lo más importante, antes de cualquier cosa, que es poner todo en manos de Dios. Entonces ahí si me acompañan en su lugar, vamos a inclinar rostro y vamos a poner todo en manos de Dios, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres Rey, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú tienes planes maravillosos para tu pueblo, Señor, porque tus caminos y tus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros y mejores, Señor. Gracias porque tú nos das a conocer tu buena, perfecta y agradable voluntad. Gracias por el equipo maravilloso de servidores que tú has edificado y construido, Señor. Alabanza, media, staff, todos. Gracias por nuestros líderes, por nuestros papás también, Señor, que ahorita van a tener un buen mensaje de parte del pastor Jesse, Señor, arriba de la cafetería, Señor. Y te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que sea quitada toda distracción emocional, espiritual, mental o física de este lugar y que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado por encima de todo nombre en el corazón de todos nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Me gusta eso. Pues bueno, chavos, familia, como vamos a hacer algo nuevo en el tema del día de hoy. Yo nunca había dado con ustedes, bueno, en Teen sí me había tocado, pero aquí nunca me había tocado darles una serie. Entonces vamos a empezar una nueva serie que va a estar corta, pero tiene un propósito. Ahorita lo vamos a ver con la introducción del mensaje, ¿va?
La serie se llama Seguir las huellas del pasado. Ahí, por cierto, saquen sus libretas, sus Biblias, de preferencia física, si no, pues trae electrónica, o si no, como dice nuestro buen pastor Armando Alducin, siéntate con un cristiano, ¿no? Pero bueno, la serie se llama Seguir las huellas del pasado. ¿Cómo se llama? Súper bien. Y el tema número 1 con el que vamos a empezar en esta noche se llama Honrando a los primeros valientes. ¿Cómo se llama? Súper bien. Honrando a los primeros valientes. Y primero que nada les quiero comentar por qué surge esta serie de esta manera. ¿Por qué estos temas? Yo sé que Dios está levantando una generación bomba. Una generación furia, que todos juntos de verdad, Él está a punto de hacer una obra maravillosa que va comenzando y se va avanzando cada día, ¿vale? No vean hacia el futuro, sino veamos lo que podemos hacer hoy. Y sé que Dios usa la juventud como un impulso para darle fuerza a su iglesia, para darle fuerza a cada congregación, y nosotros somos responsables de tomar esas promesas de parte de Dios y dar un buen golpe a ese muro que Satanás ha construido a lo largo de los años. Yo lo sé. Sé perfectamente que por la gloria de Dios se han construido cosas maravillosas. Podcasts, eventos, congresos, grupos de jóvenes crecen, las universidades cada vez más, llega el evangelio de manera poderosa. Y todo para la gloria de Dios. Amén. Yo sé que Él tiene un plan con cada uno de estos procesos que Él nos permite tener, y con cada una de estas herramientas que nos brinda, inspiradas y obviamente autorizadas, ¿no? en la Escritura y por nuestros líderes, pero que nos han servido como herramientas buenas para llevar el mensaje de Dios. Entonces, antes de empezar este tema, yo quería dejar esto claro, porque seguramente ahorita me van a decir, tú eres anti juventud, ¿qué te pasa? ¿No? Ya vas a empezar aquí con prédicas de Señor y no sé qué, ¿no? Pues yo vengo a hablar la voluntad de Dios, amigos. Pero quería dejar todo esto muy claro, ¿va? Pero aquí hay algo fundamental que nunca podemos olvidar. La historia que Dios mismo escribió y plasmó a través de la vida de sus hijos a lo largo de los años. ¿Cuántos años hemos pasado como iglesia? La verdad, pues no los tengo exactos, ¿no? Creo que nadie los sabría exactos, pero aproximadamente unos 2000 años. ¿Cuánto tiempo se tardó Dios para construir iglesia? No tenemos idea, ¿no? Si vamos a la parte literal de la Escritura, pues a lo mejor unos 4000 y tantos años, pero en realidad no se sabe. Pero son muchísimos años que no pasaron en vano, que hubo sacrificios, que hubo entrega de hijos e hijas de Dios como tú y como yo, que un día decidieron seguir a Cristo. Y muchas veces se menciona, y es lo más importante, o sea, es lógico que se mencione esto primero, ¿no? El sacrificio del Hijo de Dios, de Jesús. Pero aparte de después de una pregunta: ¿cuántos hijos Dios tuvo que permitir que se dieran en sacrificio para que el mensaje llegara a ti y a mí? ¿Cuántos permitió que murieran? ¿Cuántos permitió que derramaran su sangre? No para salvación del mundo, porque decir eso pues es una herejía, ¿no? Porque solamente Cristo. Pero ¿cuántos entregaron su vida para que el mensaje llegara a nosotros? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Se ha puesto a pensar cuántos proyectos fueron construidos a lo largo de los años, desde la iglesia primitiva en Hechos hasta ahora? ¿Se han puesto a pensar que todos nosotros somos de alguna u otra manera linaje de no solo de Jesús, sino de sus 12 discípulos? De alguno de sus 12 llegó el mensaje a nosotros. ¿Se ha puesto a pensar eso? Y todos ellos fueron mártires. Todos ellos murieron por una causa: Jesús. Y yo no quiero dejar esa hoja en blanco. Yo no quiero dejar pasar, y no quiero que dejemos pasar la honra que ellos han merecido a través de su sacrificio. Porque por merecer de manera literal, lo único que merecíamos es la muerte, ¿cierto? Y lo dice la Escritura. Todo el castigo, la paga del pecado es la muerte, y todos hemos pecado, como ha dicho Romanos. Pero esta honra no se debe olvidar. No se debe olvidar cómo Dios escribió su historia a través de Adán y Eva, a través de Noé, a través de Abraham, a través de Ruth, a través de Esther, a través de Ana, a través de Samuel, a través de David.
a través de Jesús. Y todos ellos dieron en sacrificio algo. Entonces, sí quería dejar claro lo que dije al principio, pero ya vamos más o menos enfocados hacia dónde va el tema, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a tocar 3 puntos. El primero es la honra. ¿Cómo es? 1, 2, 3. Súper bien, la honra. Entonces, vamos ahí en sus Biblias, en la versión que ustedes gusten, a Romanos 12, del 10 al 12. Romanos 12, del 10 al 12. Dice: ámense unos a otros con afecto genuino, y pongan mucha atención aquí, y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y, algo súper importante también, perseveren en la oración. Yo en este momento me quiero enfocar en la parte de honrarse unos a otros. Por favor, quédense con esto, es súper clave. Pero antes de seguir con todo esto, tenemos una historia base que la Biblia nos narra en Primera de Reyes 8, del 1 al 11. Ahorita sí van a manejar su Biblia bastante, sí tenemos bastantes pasajes en esta noche. Entonces, para que vayamos aprendiendo dónde están los libros, en qué orden, ¿no? El contexto histórico, es muy bueno aprenderlo. De hecho, hay una frase que mi papá me dijo que escuchó en la iglesia donde nosotros asistíamos allá en Puebla, que dice: un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, siempre que nosotros leamos un texto de esto dentro de las Escrituras, esto lo quiero dejar muy claro, tenemos que ver el contexto, ¿ok? Entonces, la historia que vamos a usar, Primera de Reyes 8, del 1 al 11. Y dice así: Salomón ordenó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus, más los jefes de las familias israelitas, se reunieran en Jerusalén para llevar el arca del pacto del Señor, de Sión a la ciudad de David. Todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta solemne del mes Etaín, que es el 7º mes del año. Cuando los ancianos de Israel llegaron, los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y todos los israelitas se reunieron delante del arca y ofrecieron en sacrificio ovejas y bueyes. Eran tantos los animales ofrecidos que no se podían contar. Luego, los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en el lugar reservado para ella, es decir, en el lugar santísimo, en el santuario del templo, bajo las alas de los querubines, sobre el lugar donde estaba el arca. Los querubines tenían extendidas sus alas con las que cubrían el arca y sus travesaños. Estos eran tan largos que sus extremos podían verse desde el lugar santo que está frente al lugar santísimo, aunque desde afuera no podían verse. Así se quedaron hasta el día de hoy. Versículo 9. Dentro del arca solamente estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en Horeb, este es el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. En el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Hasta ahí por ahora. Entonces, como un breve contexto, Salomón fue rey de Israel después de su padre David. David, para aquellos que no lo sepan, pues fue el 2.º rey de Israel después de Saúl. Dios lo unge como rey y es un gran hombre de Dios. Comete muchos errores y de hecho es uno de los más grandes autores dentro de los Salmos, y él es padre de Salomón. A Salomón se le había dado el trono de su padre. David fue un hombre que honró y agradó a Dios a pesar de haber tenido errores muy graves, pero a pesar de todo Dios lo amaba y por ello cumplió y extendió su promesa hasta su hijo Salomón. Y Salomón honra a Dios, al menos al principio de la historia, pero yo les recomiendo que lean toda la historia en el primer libro de Reyes, siguiendo las huellas de su padre. Salomón construye el anhelo del corazón de su padre, el templo de Dios en Jerusalén, y quiere honrar a Dios, a su padre,
a su pueblo llevando el arca del pacto al templo. Entonces, dentro de esta historia hay algo muy clave. Hay algo muy clave que hemos ignorado, iglesia. Muchas veces tenemos el contexto general de que sí, Salomón es el que escribe los proverbios, sí, es el hijo de David, pero a veces dentro de la palabra de Dios olvidamos ciertos detalles que nos dejan mensajes muy clave. No estoy diciendo que tienes que a fuerza descifrar toda la Biblia, no estoy diciendo eso, déjaselo ahorita a los teólogos. Nosotros estamos en una generación, pues, ahora sí que lechita, ¿no? A veces carne, a veces un filete, ¿no? Pero vamos poco a poco, ¿no? Entonces, en esta historia hay algo muy clave que hemos ignorado y desechado por enfocarnos tanto tiempo en nuestros propios anhelos. Ahora, quiero dejar algo muy claro, ¿va? Una nota. Tener anhelos no es malo, no es algo malo. Dios nos formó para tener deseos profundos que viven en nuestro corazón. Incluso les invito a que leamos Salmos 37:4, ahí rápidamente en sus Biblias. Salmos 37:4. Salmos 37:4, ahí más o menos a la mitad de su Biblia. Y dice: deleítate en el Señor y Él te concederá, los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. Dios nos crea para tener estos deseos y anhelos. Pero ahorita vamos a ver más adelante que cuando nosotros, bueno, no, lo voy a explicar de una vez. Cuando nosotros vamos en nuestro caminar con Jesús, esos anhelos y deseos se van convirtiendo en los de Dios. Los que Dios tenía planificados en su mente, los que le agradan, los que son de bendición para todos, para muchos, para tu vida y para la de todos, se van convirtiendo en tus anhelos y tus deseos cuando vas conociendo a Jesús. Porque incluso la carta de Santiago dice: no reciben porque no piden bien, porque buscan sus propios anhelos, sus propios deseos egoístas. Entonces el punto no es buscar nuestros deseos egoístas, sino alinearnos a la voluntad de Dios, y Él cumple esos anhelos. Entonces quería dejar esto muy claro. Pero continuando, nuestra devoción y entrega al Señor no puede estar basada en sentimientos, chavos. No puede estar basada en sentimientos. No podemos estar apoyados en la comodidad o en la opinión personal. Eso no es fe. Eso no es una vida entregada a Cristo. Vivir por emociones. Si se dan cuenta, a la congregación llegan dos tipos de personas, y todos aquí hemos sido esos dos tipos de personas. Los que llegan destruidos, con un sentimiento de tristeza, de dolor, de pérdida y quieren ayuda, y los que llegan a la congregación y les gustó la alabanza y les gustó la prédica y los recibieron con mucha amabilidad y felicidad y se sintieron en casa. Pero llega un punto de quiebre para ambos. Los que se sienten en tristeza y dolor, de repente llega alguien en la congregación y les extiende la mano y les da consejos y les da su tiempo, y cuando ellos ya están bien, entonces se van. No permanecen. Y el otro, su punto quiebre, cuando estás feliz y wow, venga, vamos por todo y vamos a adorar a Dios juntos, qué chida la alabanza, qué chido el mensaje, me recibieron de pelos, y de repente llega la prueba donde no es algo bonito y ¡pum!, se dan por vencidos. Entonces, nosotros tenemos la decisión de permanecer, de honrar a Dios, de decir: no me voy a guiar por mis emociones, no me voy a guiar por mis sentimientos. La Escritura también dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Imagínate, más que todo es engañoso el corazón. Son engañosos tus sentimientos y emociones, y por eso Dios no manda que nosotros nos guiemos por emociones o sentimientos, sino por una convicción verdadera, que es seguirlo a pesar de todo. Entonces, eso no es fe. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos negamos a conocer la verdadera voluntad de Dios, incluso, chavos, en la manera que oramos. Todos aquí, yo me incluyo, yo el primero. O sea, ahorita el Espíritu Santo me dio una bofetada así de: ya ves, tú también. Todos aquí hemos tenido oraciones como esta: Señor, bendice mi familia, bendice mi trabajo, bendice mis estudios, cuida mi entrada y salida, que no diga malas palabras, que no me lastimen en la calle, que no me roben. Señor, por favor, enséñame a ser mejor hijo, en el nombre de Jesús, amén.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, la neta, ¿no? Todos hemos tenido ese tipo de oraciones. O cuando estás en problemado, es algo como esto. Señor, por favor, protege mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, que no me pase nada, Señor. Por favor, permíteme ser de bendición. Por favor, cuídame, cuida mi familia, cuida mis estudios, cuida mi trabajo, cuida mi caminar. En nombre de Jesús, amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿saben algo? Aquí hay un dato curioso que seguramente ya han escuchado, algunos otros no. Pero Jesús no les enseña a predicar a sus discípulos, pero sí les enseña a orar. Y les da un esquema llamado el Padre Nuestro. Y en ese esquema yo no veo ningún singular en esas oraciones, ni uno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos nuestro pan diario. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o a quienes nos deben. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Ustedes alguna vez vieron algo singular en esa oración? Yo no, más que para Dios. Padre nuestro, nuestro. No solamente es tuyo, es nuestro. Él hizo iglesia no de manera individual, sino como algo grupal, que como dice Romanos, nos tenemos que honrar mutuamente, amarnos unos a otros, orar unos por otros, servirnos unos a otros. No se trata de ti, sino de todos. No se trata de mí, sino de la unidad que Cristo construyó a través de su Espíritu Santo. No se trata de nosotros. Y continuando con el ejemplo de David y Salomón, vamos a terminar esta historia para terminar el primer punto. En Primera de Reyes, ahí, espero que no se hayan ido de sus Biblias, si no, pues regrésense y pues practican más, ¿no? Primera de Reyes 8, del 17 al 26. Primera de Reyes 8, del 17 al 26. Dice así: y mi padre David se propuso de todo corazón edificar un templo donde se honrara el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: es muy bueno tu deseo sincero de construir un templo donde se honre mi nombre, pero no serás tú quien lo construya, le dijo Dios a David, sino el hijo que vas a engendrar, o sea, Salomón. Será él quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. El Señor ha cumplido su palabra, pues me puso en el lugar de mi padre y me ha sentado en el trono de Israel, tal como lo prometió. Además, he construido el templo al nombre del Señor y Dios de Israel, y allí he preparado un lugar para colocar el arca que guarda el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Luego, Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos al cielo y dijo: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Tú has cumplido la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David. Lo que entonces le prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Hasta ahí. Qué maravilloso es Dios. Cumple sus promesas, honra a quienes le honran. Y en esta historia nosotros vemos que el deseo de David era construir un templo para el Señor. Era un deseo bueno, pero Dios le dice: no lo vas a construir tú, sino tu hijo. Vas a pasar la estafeta y le vas a dar esta bendición a tu hijo. Él va a tener el honor de construir mi templo, y ahí se va a poner el arca del pacto que yo hice con ustedes en el Sinaí, con el pueblo de Israel. Ahora, hay que quedarnos muy ahí, escríbenlo, táchanlo así, pónganlo en grande en su libreta: arca del pacto. Ahorita vamos a ver por qué. Arca del pacto. Ahora, pregunta: ¿por qué creen que era tan importante que Salomón construyera el templo?
y trajera el arca del pacto. ¿Por qué creen que era tan importante? Salomón decidió seguir una senda. Salomón decidió seguir una senda ya trazada por su padre. Pum, paso tras paso tras paso. Incluso la primera vez que Salomón le pide algo a Dios, cuando Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, ahorita que vas a ser rey de Israel, Salomón le dice, yo quiero obrar como mi padre David, yo quiero honrarte a ti, quiero liderar bien este pueblo, entonces dame conocimiento, dame sabiduría. Salomón decidió seguir una senda ya trazada, tomó su responsabilidad y honró el camino de su padre, honró el camino ya trazado por David. Ahora también he de dejar claro que esto, ahora sí que como dato curioso, ustedes búsquenlo, en Hebreos 9 dice que había más cosas dentro del arca del pacto, pero se queda de tarea, ustedes búsquenla, ¿ok? No solamente eran las 2 tablas. Entonces Salomón decidió seguir una senda y justamente ese es el segundo punto. ¿Cómo se llamó el primer punto? Honra, exactamente. ¿Otra vez? Honra. El segundo se llama la senda. La senda. ¿Cómo se llama el segundo punto? ¿Y el primero? ¿Y el primero? Alguien iba a decir la senda, lo oí. La senda, ok, ¿sí o no? Ok, vamos a Jeremías 6:16, ahí en sus Biblias. Un profeta, Jeremías. Jeremías 6:16 dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo. Digan conmigo, camino antiguo. Otra vez a las 3, 1, 2, 3. Camino antiguo. Muy bien, me gustó la energía de allá atrás. En otras versiones dice las sendas antiguas, el camino justo y anden en él, les dice el Señor. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese camino no es el camino que queremos. No, fíjate que no, Señor. Saben, hay una frase que Cicerón dijo hace muchos años. No saber, y va así, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Otra vez la voy a volver a decir. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Y Dios no construyó una iglesia para niños nada más. Sí, Jesús dice, el reino de los cielos le pertenece a los niños. Y para entrar tenemos que tener ese corazón, sí, pero no construyó iglesia basada en niños. Yo veo la narrativa bíblica y me doy cuenta que Dios levantó hombres de verdad, levantó mujeres de fe, levantó hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a sacrificar su propia vida con tal de cumplir el propósito que Dios les había dado. Los acabamos de mencionar en el principio: Abraham, Noé, Ruth, Esther, Ana, Samuel, David. Todos ellos, hombres y mujeres, que tal vez muchos fueron llamados desde jóvenes, pero si se dan cuenta, empezaron a obrar cuando ya eran adultos. Empezaron a obrar incluso Cristo, incluso Jesús. Se nos narra en los evangelios que él primero estaba debatiendo aquí con los fariseos, ¿no? En el templo, que se les perdió a sus papás. Jesús era bien travieso, pero no era el momento. Se sometió a sus padres, lo siguió. Y luego, años después, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, apenas empieza su ministerio. ¿Por qué nos queremos comer el mundo, chavos? ¿Por qué estamos tan aferrados a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestras emociones, a nosotros mismos? Y Dios nos está trazando un camino, una senda que nosotros debemos seguir. Va a llegar un punto en el que Dios diga, aquí vas a empezar. Pero no te frustres. Camina, pelea, esfuérzate, no temas. Sé valiente como Dios le dijo a Josué. Pero no nos desesperemos. No nos dejemos llevar por las emociones y los sentimientos, porque yo de verdad, por eso es gran parte de lo que surgió este mensaje, porque empecé a ver la desesperación, incluso la mía. Señor, ¿hasta cuándo?
Señor, ¿hasta cuándo me vas a sacar de este problema? ¿Hasta cuándo vas a cumplir el propósito que tú me diste o el llamado? ¿O hasta cuándo voy a predicar en mi escuela? ¿Hasta cuándo voy a ser ejemplo en mi trabajo? Puede serlo ahora, pero ten paciencia. Sé paciente. No te quieras comer el mundo. Primero debemos honrar lo que se nos fue enseñado a lo largo de los años. Y si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y sabes, la historia está llena de errores también. Pero justamente por eso es la historia, para aprender de esos errores. No para repetirlos, sino para crecer, para dar más, para honrar a Dios. Sí, los proyectos son padrísimos, pero no armemos un proyecto sin tomar en cuenta la honra de quienes estuvieron detrás de nosotros. Porque tú no sabes, ni yo, cuántos servidores aquí mismo en Vida Nueva para el Mundo, llevan años donde han sido trabajados, donde han sido explotados, donde han sido probados, donde han sido quebrantados, donde han perdido seguramente muchísimas cosas de valor en su vida. Y cuando nosotros llegamos con este espíritu de, sí, venga y vamos a darle, pero sin tomar en cuenta eso, no prospera. Porque Dios no bendice donde no hay honra. Dios no multiplica donde no hay un reconocimiento previo de nuestra historia. Y Salomón de alguna u otra manera sabía eso. Sabía los pasos que había dado su padre David, al honrar a Dios. Él vio en su lecho de muerte a un David viejo, pero que había caminado mucho tiempo con Dios. Y ahora le tocaba a él seguir ese camino. Honrar y conocer la historia es lo que como iglesia, chavos, sobre todo como grupo de jóvenes, hemos olvidado. Nos hemos enfocado tanto en, venga, vamos para adelante, todos juntos, venga, sí, expander, bomba, ¿no? Sonó bien, no manches, sonó bien agresivo, ¿no? Pero no me refería a algo físico, Entonces es algo que hemos olvidado. Y creo fielmente que esto mismo es el eslabón perdido que debemos encontrar para unificarnos totalmente con la visión del Señor, para construir en unidad y estabilidad. No solamente conocer históricamente cómo Dios le dio la ley a Israel hace años. No solamente conocer históricamente cómo inició la iglesia con el Espíritu Santo. Sí, yo me sé Hechos 2 y 3, No solamente saber, sino hacerlo parte de ti. Saber que esa es tu historia. Honrar a quienes la vivieron. Y sobre todo honrar al Dios que estuvo con ellos, que también está contigo ahora. Porque no se trata de trazar nuevos caminos muchas veces, sino de aumentar el camino que ya fue trazado, multiplicar el camino que ya fue trazado. Pero la verdad, yo sé que está expuesto en otro contexto, pero en Romanos dice, queriendo hacerse sabios, se hicieron necios. Y eso a mí me ha llegado a pasar muchísimas veces, donde no, ¿cómo se le ocurre? ¿Y por qué me pone estos límites? Incluso con mis papás o con mis líderes. No, es que ellos no saben. Y Dios es, tú no sabes. Tú no sabes. A ellos yo ya les enseñé. A ti te falta. Te falta mucho por aprender. Y tienes que darte un sentón de humildad. Bajarle a tus cabritas. Porque muchas veces nos sentimos como aquí ya, wow, no manches, la sabiduría de Salomón y wow, la unción de David y no. Incluso veíamos en la junta de servidores, nos platicaba nuestro líder Caleb, la importancia del servicio. Y eso es cierto. Tú puedes tener la edad que quieras y Dios te ha llamado a hacer dos cosas, siervo y discípulo. Tú puedes ser discipulador, tal vez Dios te llamó para eso, pero jamás vas a dejar de ser discípulo. Tú puedes enseñarle a los demás a cómo servir, pero jamás puedes dejar de servir. Porque ¿sabes qué pasa? Y aquí está el ejemplo más claro, y nos lo da los evangelios, los fariseos. Ellos llegó a un punto en el que no, yo ya sé todo. No, ahora sí que bájate de mi nube, ¿no? No, o sea, yo ya sé todo, yo ya viví, no manches, ¿ya viste mi barba? Está larguísima, o sea. ¿No? ¿Sí o no? Y eso es lo que pasa, el conocimiento envanece, te vuelve alguien cretino, nos ciega, nos tumba.
Incluso en Proverbios 16 dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y cuando tu espíritu ya se sintió hasta acá, ¡pum!, mayor es la caída. Entonces todos los días nuestra petición debe ser: Señor, ayúdame a honrar los caminos que ya se han trazado. Ayúdame a honrar a quienes lo vivieron. Ayúdame a honrar a mis padres. La Escritura no dice que honra a mis padres cuando se porten bien. No dice que honra a mis padres cuando me traten bien o cuando me apoyen o cuando me consientan. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Punto. No hay condiciones. Es honra. Si tú honras, Dios te va a honrar. Si tú honras, Dios va a bendecir tu camino. Si tú reconoces el trabajo, esmero y esfuerzo de los demás, Dios te va a proveer todo lo necesario en tu caminar. Pero cuando creemos ya tenerlo todo, cuando creemos que todo ya es acabado, cuando somos súper exagerados, la verdad, yo me incluyo el primero: no manches, Señor, ya valió. Ya. No, yo ya no le entro, ya no jalo, esto está muy difícil, nadie me apoya. Y Dios dice: ¿qué? O sea, ¿qué te pasa, no? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú puedes tener todo el ataque del mundo, pero si Dios está contigo, nada lo va a parar. Pero necesitamos honrar. En Proverbios 9, versículo 10, con esto termino este punto. Proverbios 9, versículo 10. Proverbios 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora pregunta: ¿cómo tener constantemente conocimiento de Jesús sin conocer ni ser parte previamente de su historia? No es posible. No es posible. Tú te puedes saber toda la Biblia de memoria y no conocer a Jesús. Tú puedes saberte toda la teología del mundo y todos los puntos y haber preguntado y estar estudiando toda tu vida y no conocer a Cristo. Porque no se trata de letras, se trata del Espíritu Santo que te enseña esas palabras, que te muestra a través de la vida de aquellos que tienen más experiencia que nosotros. Y escuchar, no solamente decir: yo ya lo sé todo, yo ya comprendí este libro y este capítulo. La neta, ¿quién nos creemos nosotros? ¿Quién nos creemos nosotros para decir: yo puedo hacerlo solo, sin nadie que me diga qué hacer? ¿Sabes? Hay un ejemplo que ahorita estoy recordando que de hecho fue del hijo de Salomón, que llega con el consejo de ancianos y les dice: a ver, ¿qué es lo que se debe hacer? Y ellos le dicen: no, pues ahora sí que bájale a tu humor con el pueblo y hónralos, ellos te van a apoyar si tú los apoyas. Y este hijo de Salomón, que creo que era Roboam, corríjanme si estoy equivocado, por favor, va y dice: Nel, mejor le voy a preguntar a mis amigos, ¿no? Y va y le pregunta a los jóvenes como él. Y los jóvenes le dicen: no, maltrata al pueblo. No, tú pon mano dura. Si tu padre puso mano dura, tú pon el doble. ¿Y saben qué pasó? Exactamente. Se dividió el reino. No hubo unidad, hubo división. ¿Por qué? Por seguir consejo joven en vez de consejo que ya tenía experiencia. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no honramos. Entonces, ¿cómo tener constantemente conocimiento de Jesús sin conocer ni ser parte previamente de su historia? Y sobre todo, chavos, ¿cómo amar a Dios sin honrar la historia que Él ha escrito para llegar a nosotros? ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo decir que amamos a Dios sin honrar todo lo que Él ha escrito a través de la vida de los demás? ¿Cómo? Ahora, seguro, y esto lo quiero también dejar súper claro, seguro algunos se preguntarán: ¿la parte mala o dolorosa de la historia también debemos tomarla en cuenta? Y voy a responder con esta frase: si Dios solo tuviera dominio de las cosas buenas, entonces tendría muy poco dominio de esta tierra. Si Dios solo tuviera dominio de las cosas buenas, entonces tendría muy poco dominio en esta tierra. Necesitamos conocer la historia. Y no solamente conocerla por letras, sino hacerla parte nuestra. A aprender de esos errores, escuchar el consejo sabio, hacerlo parte de nuestro caminar. Y el tercer y último punto, antes de cerrar, es recordar. Recordar. El primer punto, ¿cómo se llamó?
honra. ¿El tercero? ¿Cómo? Recordar. ¿Y el segundo? La senda, ok. ¿Y el segundo? Muy bien. Ok, el tercero, recordar. La juventud es lo que Dios usa para inspirar al resto de la congregación. De eso, de verdad, chavos. Y lo vemos. Dios es lo que usa para inspirar al resto de la congregación. Yo creo fielmente que es la fuerza de la iglesia. Esa juventud, una generación de jóvenes luchando por mantener su santidad práctica, es poder puro. Porque es decirle al enemigo, tú no vas a poder con nosotros. Tú vas a poder atacar todo lo que tú quieras. Y no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás, como dice la Escritura. Pero juntos, una generación que lucha por su santidad, que está en constante práctica, una tras otra, batalla tras batalla tras batalla, confiando en Dios, cayendo, pero no quedándose ahí, levantándose. Y como dice la Escritura, 100 veces caerá el justo, pero no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y luchando de esa manera, podemos hacer grandes cosas, porque Dios honra la santidad también. Dios bendice cuando hay santidad. Sin santidad no hay poder. Sin santidad no hay unción. Sin santidad no hay unidad. Y si tú estás luchando con un pecado que todos hemos pasado por ahí y seguimos luchando, y yo me incluyo, no temas. Esfuérzate. Sé valiente. No temas. No temas. Tu pecado no es más grande que el Dios que está contigo. A Él no le intimida tu pecado. A Él no le intimida tus errores. Para nada. Él te levanta. Viene aquí contigo. Se pone, se postra contigo y te levanta otra vez. Cuando tú confías en Él. Sin santidad no hay poder, chavos. No nos puede dar igual. No podemos tener la misma conducta que la cultura de este mundo. Eso no se puede. No nos distingue como iglesia, no nos distingue como hijos de Dios. Pero la mayor evidencia de un hijo de Dios es su lucha con su pecado. Entonces, yo creo realmente en una generación de jóvenes con santidad, porque ahí es donde Dios puede traer poder, porque ahí es donde Dios puede traer revelación, porque ahí es donde Dios obra. Cuando nosotros confiamos en Él y luchamos una tras otra, día tras día. Y tengamos presente algo también que me encanta que nos dice Caleb. La ansiedad viene cuando tus ojos están en el futuro. La depresión cuando tus ojos están puestos en el pasado, pero la paz viene cuando tus ojos están puestos en Cristo en el presente. En el presente, día tras día. Ten paciencia. Una parte del fruto del Espíritu es eso, es la paciencia. Y es el gozo también. No decir, bueno, ahorita tengo que ser paciente, me tengo que aguantar, ya ni modo. No, gozarse en el Señor. Decirle, Señor, gracias por mi juventud. Gracias por el trabajo que me diste ahorita. Gracias por la carrera que estoy trabajando. Gracias por los padres imperfectos que me diste. Gracias, Señor. Gracias por la familia que me diste. Gracias por mi debilidad, Señor. Gracias por mi vulnerabilidad, porque ahí se refleja tu poder. Gracias. Gracias por mis errores. Gracias por cada vez que fallo. Pero tengamos en cuenta algo siempre, chavos, por favor, y les ruego que siempre sea petición de nosotros, que nuestro corazón no se llene de soberbia. Señor, por favor, te imploro, te pido, Señor, que mi corazón, nuestro corazón no se contamine de soberbia. No se contamine de soberbia. Yo creo en esta generación. Yo creo en el poder de Dios, que expande esta generación el evangelio de manera viva. La juventud es buena y Dios honra al y la joven que lo buscan de todo su corazón. Pero tendemos más a caer en lo personal que en la unidad. Y como mencionábamos antes, necesitamos saber y guardar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Recordar, Señor, ayúdame a recordar. Cada vez que yo tenga esta tentación de ira, de querer ver pornografía, de querer caer en cualquier tentación, ayúdame a recordar. Ayúdame a recordar la historia que tú escribiste para valorarla. Saben, chavos, en el Antiguo Testamento se pasaba de generación en generación
la memoria de lo que Dios había hecho. Y eso me encanta. Apenas acabo de leer el Pentateuco detenidamente. Y me encanta porque esa memoria se va compartiendo de generación en generación. Dios les dice: recuérdenle a sus hijos que yo hice un pacto con ustedes, que los saqué de Egipto, que yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Recuérdenles, díganles, plántenlos en ellos, porque si ellos olvidan eso, se van a desviar. Si ellos olvidan quién es su Dios y de dónde lo sacó y lo que tuvo que sacrificar y los que se tuvieron que entregar y la falla de los demás, se van a desviar. Hay una razón por la cual Dios manda a que lo hicieran. Incluso entre ellos había una oración que está en Deuteronomio, que es el Shema, y ellos se lo aprendían para enseñárselo a sus hijos. Oye, oh Israel, tu Dios uno es. Solo a Él amarás con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y se lo pasaban de generación en generación. Dejemos meditándonos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué esta frase, esta oración se la tenían que aprender? ¿Por qué había un arca de un pacto? ¿Por qué? Porque Dios toma en cuenta eso. Toma en cuenta la historia para enseñarnos algo hoy. Tenemos que honrar eso. El arca del pacto simboliza tantas cosas, pero sobre todo el arca del pacto, lo que simboliza, el símbolo, lo que significa, vive dentro de nosotros. El pacto de Dios que hizo con Israel vive en la iglesia. Nosotros somos linaje. Nosotros somos la extensión y la expansión que Dios hizo con un pueblo tan chico, pero que ahora somos millones para la gloria de Dios. Debemos recordar. Necesitamos aprender a honrar a nuestros padres, a nuestros líderes. Como mencionábamos anteriormente, a todos los que previamente caminaron con Jesús para que el mensaje llegara a nosotros. Y como hemos mencionado aquí, honrar nuestra historia, porque eso honra al Señor. Entonces vamos a quedarnos con esta frase. Si la pueden escribir, mejor. Honrar nuestra historia, honrar nuestra historia, honrar a quienes la vivieron. ¿Okay? Honrar nuestra historia, honrar a quienes la vivieron y sobre todo, honrar al Dios que estuvo con ellos, que ahora está con nosotros. Amén. Honrar nuestra historia, honrar a quienes la vivieron y honrar al Dios que estuvo con ellos, que ahora está con nosotros. Y cierro con esto. En Deuteronomio 10, del 12 al 13. Cierro con este pasaje. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que temas, ahí está, punto número 1. Que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas, ahí está el punto número 3. Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y 4, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno y nos enseña su camino tantas veces y de tantas maneras. Y la principal, obviamente, es a través de la Biblia. Pero no solamente conocerlo por conocerlo, sino estar conscientes que son los pilares que Dios fundamentó para que nosotros llegáramos a estar aquí, para que nosotros tuviéramos el privilegio de adorarlo, de servirlo, de conocerlo, de construir, de servir. Nosotros tenemos ese privilegio porque Él llamó a lo largo de los años a muchos hijos e hijas como tú y como yo. Moisés, acércate a la zarza, ven, quítate las sandalias porque estás en tierra santa, pero ven. Samuel, no, falta un hijo más. Vayan a traerlo. David. Dios llama a quienes le honran, a los que realmente tienen el anhelo de honrarlo, de querer servirlo con todo su corazón. Y en este momento
Les pido que ahorita cierren sus ojos ahí en su lugar y nos pongamos a pensar juntos. Nosotros somos linaje escogido. Nosotros todos somos linaje escogido por Dios. Él desde el vientre de tu madre te escogió para que tú lo sirvieras, para edificarte, para nutrirte, para enseñarte, y que llegue un punto en el que tú digas: aquí empieza. Nosotros somos real sacerdocio. Tenemos la responsabilidad de presentarnos como sacerdotes delante de Dios en santidad, en autoridad, en poder del Espíritu Santo. Somos real sacerdocio llamado por Cristo Jesús. Somos nación santa. Cristo luchó en esa cruz para que nosotros estemos apartados de la maldad y del pecado. Cristo no solamente te perdonó en esa cruz, sino que te redimió, te justificó y nos capacitó para poder vivir en libertad. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Te imaginas ese Dios guerrero? Jehová, Dios de los ejércitos, luchando, sacando su espada y luchando por ti una y otra vez, mandando a sus ángeles que guarden tu camino y luchando por ti. Tú eres un pueblo adquirido por Dios. Él mismo se encarnó para venir a pelear la batalla que tú tenías y yo tenía seguramente perdida. Seguramente. Pero hay un propósito: para que juntos anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos ese llamado todos juntos: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos llenó, de aquel que se glorificó y se complació en nosotros, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, te damos gracias, Padre. Te pido que esta generación tú la levantes conforme a tu voluntad. No soy yo, no eres tú, sino somos todos nosotros, y tú llenándonos a todos nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos capacites día tras día con enseñanzas prácticas y pequeñas, pero que nos van dirigiendo a una disposición total de parte de nosotros, a una convicción de querer adorarte, de querer servirte, de querer complacerte, de querer alabarte, Señor. Te pido, Padre, que quebrantes nuestro corazón todas las veces que sea necesario, para que no tengamos ya un corazón de piedra, sino uno de carne, Señor, que tú nos has dado, donde tú has plasmado tus leyes, y por eso tú eres para nosotros nuestro Dios y nosotros somos para ti tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, que se cumpla tu voluntad en nosotros y no la nuestra. Que venga tu reino, Señor, no nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Te pido que tú seas glorificado con nuestras vidas, Señor, y que derribes todo ídolo que se ha levantado en nuestro corazón, que ocupe tu lugar, y que ayudes a todos nosotros, nos ayudes a pelear la buena batalla, Señor, día tras día, y a honrar a quienes lo han vivido contigo, Señor. A pelear valientes, sin temor, sin duda, y cuando la haya, que tu Espíritu Santo nos llene de poder, Señor, para tener la convicción de saber que estamos peleando una batalla que tú ya ganaste, Señor, que tú ya venciste en la cruz. Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que nos quebrantes y nos pongas delante tuya como ofrenda agradable a ti, Señor. Entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu a ti, Señor. Úsanos para tu camino de justicia. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo.
Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.